claro, 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 claro. Sí, y aparte es un tema que tiene una bajada muy limitada en lo que fue en lo que es la astrología, ¿no? Que bueno, que de alguna manera la idea fue hacer un aporte en ese sentido, ¿no? Hacer una mirada bien astrológica del tema, ¿no? Eh, a ver, porque ya que estamos en el tema, ¿no? Por ahí podemos hablar un poquito, bueno, yo acá me había notado varias cosas, ¿no? Mm. Eh, porque muchas veces esto Para. de... sí, Voy a poner la tapa del libro ¿querés ponerlo? claro, Dale, dale, claro, claro. si no Ahí te lo voy a, puedo. Sí, por igual eso digo, bueno, te voy a checar un toque. dale, dale, Así dale, dale, dale. hablamos ahí los dos. Dale, 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 dale. Bueno, no, no, bueno, igual a ver, a mí me parece como que a ver, ya para ahora, pues ya entrando en tema, ¿no? Eh, bueno, siempre igualmente el tema Lilith desde la astrología es un tema que un poco en el libro yo un poco lo toco, ¿no? Que es el tema de, de una Lilith, si se quiere, circunstancial y una Lilith constitutiva, ¿no? O sea, como ¿qué significa esto, no? Como que quizás es un componente, si se quiere, de nuestra vida, de nuestra carta natal, digamos, ¿no? Que se puede analizar, digamos, en una posición, ¿no? Yo tengo Lilith en mi carta natal en tal casa, tal signo perfecto, ¿no? Pero también hay algo que yo, bueno, el libro un poco lo trabajo, pero bueno, eso es un tema ya, digamos, muy específico, ¿no? Pero digo que es como, que yo lo llamo una Lilith constitutiva, ¿no? En el sentido de que hay algo digamos, que tiene que ver con el fluir de nuestra vida asociado a Lilith, que va más allá de si mi Lilith está en tal signo o en tal casa, ¿no? O sea, es como que se pueden hacer como dos análisis, digamos, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Que en algún punto eso de lo que es una Lilith constitutiva, ¿no? Ya, digamos, o me olvido porque siempre en la astrología estamos acostumbrados a ver, bueno, sí, yo tengo a Júpiter en tal signo, no hablo de mi Júpiter, digamos, como en general, siempre lo tenemos que asociar a un punto específico y a una casa, a un signo y a una casa específica. En el caso de Lilith, o al menos eso fue a algún punto una de las razones que me motivó a escribir el libro, ¿no? Porque, o sea, también desde mi experiencia trabajando, ¿no? O sea, por eso esto es un primer paso, digamos, de cosas que uno va anotando, conclusiones que uno va sacando, que, bueno, de alguna manera hay que sistematizar, porque si no, eh, vienen otras cosas y uno se va olvidando y van quedando cosas. Pero me llama mucho la atención eso, porque hay algo que tiene que ver con esto del dejar de lado, ¿no? Esto de, de- de, mm, hay un momento en el que se produce un cierre, si se quiere, no sé, de sueños, ¿no? Que uno tenía de chico, por ejemplo, ¿no? O de no tan chico, ¿no? Que en algún punto, por la razón que sea, uno muchas veces porque no nos dejaron, porque no, por las limitaciones materiales, económicas o otro tipo de limitaciones. A veces no son limitaciones económicas, son limitaciones mentales, culturales, ¿no? O sea, eso no se hace. ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotros somos una familia de clase alta, ¿cómo vas a querer hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no es un tema que pasa por la limitación. Sí pasa por la limitación, pero no necesariamente lo que es la limitación, digamos, económica, ¿no? Pero las limitaciones existen siempre, más allá de que uno sea multimillonario, ultra pobre, viva donde viva, como viva, siempre, digamos, eh, siempre hay limitaciones, y de eso un poco nos habla Lilith, esa Lilith constitutiva, más allá del análisis. Yo puedo ser, porque vos tenés tal Lilith en tal lugar, significa esto y aquello, ¿no? En un punto Lilith lo que hace también es ¿por qué a veces es tan complicado y tan raro a veces encontrar que alguien te haga un análisis personal? Porque es muy difícil meter este componente dentro de una teoría astrológica, ¿no? Y, y como toda teoría en la astrología, lamentablemente no es la excepción, aunque sí debería serlo, ¿no? Esto de eh, que lo hemos hablado, ¿no? Que uno va y es como que el astrólogo, el que hace la lectura, como que pone la teoría por sobre lo que uno, por sobre la experiencia que escucha de la persona, ¿no?
por ejemplo, la persona dice algo, pero el astrólogo, el que tiene que interpretar eso, dice, no, pero no puede ser así, porque si vos tenés tal cosa y tal cosa, tiene que ser así. Y pincha, 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 hasta que de alguna manera comprueba la teoría. Eso es un gravísimo error, ¿no? Eso es un gravísimo error con cualquiera. Ahora, Lilith, el problema que tiene es que aunque pinches, pinches, no le entras. Entonces, por eso, ¿cuál es la solución? La ignoramos. ¿Qué es la ignoramos? La dejamos de lado. Fíjense que de alguna manera la ignoramos, la dejamos de lado. Es lo mismo que relata la historia mítica de Lilith, que es una historia de marginación, ¿no? ¿No? Esta cosa que después, de alguna manera, como para no hablar de esto que estoy diciendo, que es lo que verdaderamente pasa, hablábamos de los demonios, de lo demoníaco y que la bruja, ese tipo de pavadas, digamos que de alguna manera es como digamos, para una manera normalizar esta imposibilidad de ponerla y de poder de alguna manera encuadrarla en una teoría como si lo hacemos, y aunque no lo deberíamos hacer con los planetas, pero con Lilith es imposible, ¿no? Por eso, una forma que a mí se me fue ocurriendo, digamos, ¿no? A partir de la experiencia, a partir de viendo de razonamientos y de conclusiones y de mi creatividad, etcétera, etcétera, es poder, de alguna manera, para poder de alguna manera siquiera abordar este tema, ¿no? Es pensarla por lo menos desde dos lineamientos, ¿no? Está bien, perfecto. Tenemos esa Lilith en esa ubicación específica, signo, casa, con aspectos, que es etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con la astrología. Y por el otro lado tenemos una Lilith que es constitutiva, que es como es para todos, más allá del signo, de la casa, de la edad, de nada, Como ¿no? un arquetipo, diríamos. Como un exactamente, como un arquetipo, más allá de cualquier, y esto, claro, esto es una bomba para, digamos, para el astrólogo de alguna manera que funciona mecánicamente como condicionados por estas teorías. Es muy difícil hacerle entender a alguien, no, mira, che, tenés que olvidarte el libreto y empezar a escuchar al consultante, algo que se hace poco, ¿eh? O se lo hace, pero se lo hace desde los anteojos de la teoría, ¿no? Es decir, vos lo que me vas diciendo, yo lo voy, a medida que vos me vas hablando, yo voy mirando tu carta y digo, eso tiene que ver con que porque Saturno está en no sé dónde, o porque el ascendente está acá. Y cuidado con esas cosas, ¿eh? Porque las teorías son flexibles y son justamente teorías, es una teoría, las teorías son fuertes en función de, o a medida que las enriquecemos y que las cuestionamos. Entonces esto es algo que a veces se pierde de vista por una cuestión de mostrar cierta, si se quiere, solidez, conocimiento, ¿no? Muchas veces este es el problema que tienen a veces los cursos de astrología, ¿no? Que de alguna manera uno sale de alguna manera como programado, ¿no? Como para bajar a tierra el input que te puede dar un consultante, ¿no? Bueno, lo interesante de Lilith, y como no podía ser de otra manera, tomando sobre todo las características del personaje, ¿no? Personaje que no se resigna, rebelde, ¿no? Que no, de alguna manera, como contábamos en el programa anterior, que no se resignó a aceptar reglas, digamos, y por lo tanto abandonó una situación de privilegio, si se quiere, ¿no? Dejando eso, o sea, esta cuestión de la rebeldía, ¿no? Pero es una rebeldía, entendámosla bien, no es una rebeldía de yo soy rebelde, digamos. Es una rebeldía en el sentido, ¿qué es una rebeldía? Una rebeldía es decir, me paro ante una teoría de la astrología, de la psicología, de lo que sea, de la física, de lo que sea, Tal cual. y claro, y me animo y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de un input de personas que cuentan cosas y que uno ve a veces claramente que la teoría no cierra, ¿no? Claramente no cierra. Una de las cosas que muchas veces no cierra, que lo hablábamos creo que la otra vez, es esta teoría de los ciclos de la vida, ¿no? Del retorno de Saturno, cosas que están masticadas y uno a veces ve que eso no es tan así, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El astrólogo que está muy metido en eso te va a decir, no, porque tu retorno de Saturno ahora tenés tantos edad y te va a pasar esto, aquello. Y uno ve que no es tan así, o no es así siempre, ¿no? Entonces, tener la grandeza, ¿no? De ser rebeldes, de ser Lilith, digamos, ¿no? Esa cosa de ser rebeldes, pero rebeldes no de esta cuestión de la película de demoníaca, estas cosas O que, también cómo se pone con relación a la mujer y el hombre.
En exacto. realidad, si hay una rebeldía, Sí, es hacia Dios, sería, no hacia el hombre, ¿no? Lo que fue Lili también. claro, exactamente. Rompió, desafió, diríamos, de alguna forma, ¿no? Tal cual, no, no. Entonces, es eso, es nuestro interior, el Dios nuestro, es esa rebeldía, es nuestro ser en la representación del ser. Cuando el sistema te dice cómo es y los demás te dicen cómo es, hay algo en vos que dicen, para mí no, o eh, voy por otro lado, o se me ocurre otra cosa, Claro. pero que cada uno pulsa, ¿no? En su ser, y me parece que tiene que ver con esto. Te quería preguntar, ¿cómo es la relación entre por qué el que lo descubrió, el astrónomo, o no sé quién fue, qué relación hay con el nombre? Porque quiso representar eso, eh, tiene una relación entre lo bíblico y lo que hace este planeta, diríamos, sería en la constelación. ¿Cuál es la interpretación, si existe o si sabés, ¿no? No, Perdóname. sí, no, no. En verdad, Lilith, como no solamente Lilith, hay muchas, hay muchas. Hemos hablado alguna vez de las partes arábigas, ¿no? Como por ejemplo, Sí, bueno, pero bueno, está que es la parte de la fortuna, hay otras, ¿no? Hay vértex, digamos. También está los famosos nodos, ¿no? El nodo norte, el nodo sur, ¿no? claro. Bueno, mismo el ascendente, si se quiere, ¿no? O sea, dentro de lo que es el dibujo astrológico, ¿no? Cuando uno hace una consulta, digamos, se hace una carta Ujú. natal o una consulta de tránsito, o en cualquier momento de su vida, uno dice, bueno, a ver qué está pasando en mi vida a nivel astrológico, qué podemos aportar. Uno encuentra que hay muchos planetas, si se quiere, ¿no? O objetos, como puede ser, que no es un planeta, como puede ser Quirón, que es un asteroide, un planetoide, pero bueno, es algo que existe. Yo podría ir a Quirón o mandar una sonda a Quirón y está, o digamos a los planetas, pero después en el caso de la parte de la fortuna, los nodos, el nodo norte, el nodo sur, el ascendente, bueno, Lili, son cálculos que se hacen en función o sea, son puntos que se calculan matemáticamente, no existe Lilith, digamos, como planeta, digamos, ¿no? O sea, uno lo puede tratar como si fuera un planeta, pero no tiene una entidad física, o sea, es real. Se calcula en función en el momento en el que la Luna tiene su órbita a través del, digamos, o sea, alrededor de la Tierra, pero digamos, tiene que ver con el movimiento de la Luna que se calcula en un momento. Bueno, es un cálculo que se hace, ¿no? Y a partir de ahí se determina cuál es la posición de tu Lilith en tu carta natal. Pero digo, No no es es, físico. no es físico. No, no, no. ¡Wow! Claro, No no, no. puedo creer. Es un punto matemático como tantos otros. De nuevo, el ascendente tampoco existe. Yo no, o los nodos, el nodo norte, el nodo sur, la parte de la fortuna. Pará. Sí. Entonces no hay ningún astrónomo. ¿O sí? Claro, claro, no existe, no existe como objeto material. No existe. No. Es un cálculo que se hace a partir del movimiento de la Luna. Como los Ujú. nodos, el nodo norte y el nodo sur también se calculan de esa manera. ¿Sí? Claro, Wow, quedé claro, perplejo. Excelente. Gracias claro, ahí por no, esa claro. info, hermano. Hay un Ahí montón. cayó el mito, a todos ustedes les digo. Claro, Escuchen esto. claro, no. Por eso el desafío de la astrología, ¿no? Es de alguna manera poder bajar ese mito de Lilith a la astrología, ¿no? Y no quedarse en el mito, digamos, ¿no? En no decir, bueno, a ver, Lilith fue, el mito dice que fue esto, entonces esto es lo bajo así directamente, ¿no? Como tiene una elaboración que hay que hacer que a veces no se hace, bueno, o se hace de manera muy simple, ¿no? Asociándolo con esto de una rebeldía sin sentido, si se quiere, ¿no? Cuando en verdad Lilith el problema que tiene, y justamente, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me llamó la atención es por qué ese silencio, ¿no? Ese silencio o peor, esa, como esa falta de respeto a veces, ¿no? ¿No? Diciendo, no, ahora que Lilith entró en Sagitario, qué sé yo, o en tal signo, la mujer, bueno, cualquier cosa, o sea, esas cosas que no tienen ningún sentido, digamos, ¿por qué?
no hay, digamos, una elaboración de lo que es el mito de Lilith en la astrología. ¿Cómo eso yo lo puedo interpretar en un contexto astrológico, ¿no? Entonces, o se hacen ese tipo de interpretaciones muy, digamos, digamos, por decir una manera, no sé, muy pobres, por llamarlo de una manera, ¿no? De decirlo respetuosamente, o directamente se lo ignora, digamos, ¿no? Porque esto, ¿no? Te pasa esto, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿no? Yo no puedo encasillarlo en una teoría astrológica, ¿no? Cuando yo tengo que analizar una ley en una casa, en un signo, te pasa que tropezás con algo, ¿no? Entonces, ante eso, dos reacciones. O lo ignoro, que es lo que pasa siempre, y que es algo natural que hace Lilith, ¿no? Ignorar a Lilith, ¿no? Lilith es la historia del ignorar, ¿no? Digamos, de alguna manera, de dejar de lado y que la historia oficial sea otra y no la de Lilith. De alguna manera, esto de alguna manera ha hecho la ciencia astrológica, de alguna manera, como no me encuadra en mis teorías y como de alguna manera me saca de las casillas, la sacamos de lado, ¿no? Hacemos lo mismo que la historia de Lilith. Hay un paralelismo muy interesante acá que yo en algún momento Excelente. lo trato en el Muy libro. bien, sí, tal Claro, cual. Mm. claro, eso es un tema a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y te hizo ruido porque descubriste que vos, a su vez, para hacer esto, tenés que seguir el paradigma antiguo. Claro, tenés que ser paradigma, y aparte tenés que, lo que si vos te metes en Lilith, automáticamente, yo te diría que, no gradualmente, pero casi, digamos, más rápido que gradualmente, tenés que empezar a empezar a replantearte el modo en que vos pensás la astrología, ¿no? O sea, cuando vos estás haciendo una consulta astrológica, observarte más a vos que a la persona que te está contando, porque Lilith, cuando vos empezás a analizar Lilith en alguien, te empezás a encontrar con que todo hace agua. Por eso no la incluyen, porque yo como astrólogo tengo que dejar mi ego. Mira, yo sé que es así. No, si vos tenés tal planeta, es así, ¿viste? Esa cosa, esa soberbia, ¿no? Que aparte nos habla también de una incapacidad, de una falta de voluntad por hacer un análisis, porque, che, vos me estás contando una historia de vida o una situación, ¿no? X, lo que sea, ¿no? Que por ahí esta configuración astrológica que yo estoy viendo en tu carta no encaja tan bien, ¿no? Pero yo de alguna manera la tengo que hacer encajar porque yo te tengo que demostrar que manejo la teoría astrológica. Por eso no voy a incluir nunca a Lilith, porque Lilith es algo que no lo te hace agua por todos lados. Entonces la excluimos. La excluimos, el mito de Lilith. Hacemos eso en la práctica astrológica. Esto es un tema muy, muy interesante y por eso, O la incluís, pero ya no es ciencia astrológica. no, o la incluís a veces O de una podés manera. pifiar, diríamos. Sí, a veces vos ves análisis de Lilith, por llamarlo de una manera, esto, ¿no? O sea, bueno, Lilith está en tal signo, no sé, pavadas, que es una falta de respeto a la persona que consulta, digamos, pero no, lo dicen porque también eso vende, me da la impresión que también debe ser algo que hablar de Lilith de esa manera tan, yo ni quiero decirlo porque es una falta de respeto, ¿no? Pero de esa manera tan liviana es como también una falta de respeto a los astrólogos, a la astrología, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, es un componente, digamos, un componente, digamos, tan difícil de agarrar y que de alguna manera te pone a prueba a vos como astrólogo. Por eso no lo vas a encontrar mucho, pero de alguna manera tampoco es que uno necesite como astrólogo hacerte un análisis de tu Lilith, por ejemplo. No sé si es tan, pero sí te sirve a vos como astrólogo como para verlo. Por ejemplo, yo puedo ver en una carta natal en qué lugar está. Esto a mí me ha servido mucho, ¿no? Y es un poco lo que fui desarrollando, ¿no? En qué lugar, en qué signo, en qué casa vos tenés a tu Lilith. Y de esa forma poder echar luz quizás a cosas que no te cierran entre tu experiencia de vida y lo que me marca la posición de los planetas. Vos me contás una historia de vida que yo con tu infancia, y yo veo que tu luna, que tiene que ver con la infancia, no me cierra mucho con eso. Bueno, Lilith te puede echar un poco de luz sobre eso. Un poco yo trabajo un poco eso, cómo un poco usar a Lilith para que de alguna manera nos pueda
ayudar a entender cuando nos pasan estas situaciones que como astrólogos nos pasan todo el tiempo. Y el que lo niega te está mintiendo, o sea, porque te pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces, claro, el consultante no sabe y vos de alguna manera te imponés, ¿no? Te imponés con esta teoría, ¿no? Te tiro por la cabeza los libros, ¿no? Esto pasa mucho en la academia, ¿no? No solamente en la astrología, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene un poco, ¿no? Esto de poder de alguna manera, siempre que uno se mete con Lilith es como que te metes con vos mismo, ¿no? Te metes es como que es muy difícil, a ver, a ver, yo creo que en verdad es imposible que alguien pueda hacerte un análisis de Lilith, porque hacerte un análisis de alguien de su Lilith, de alguna manera tenés que asumir esa postura de que yo sé la teoría, yo tengo un conocimiento y con eso yo lo analizo y te digo algo. Bueno, Lilith es imposible hacer eso, ¿no? Y justamente el mito de Lilith nos habla mucho de eso, de la rebeldía. No me quieras encasillar. Cuando la agarrás se enoja y se va, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Eso es lo que nos marca un poco el mito, ¿no? O sea, no me quieras de alguna manera pintar todo muy lindo con que hay teorías que explican todo, porque eso a mí no me cierra y me voy. Entonces, ese no poder contactar con algo, ¿no? Esa rebeldía constante, ¿no? Esa rebeldía constante es lo que de alguna manera nos pone en una situación crítica, sobre todo como astrólogos, ¿no? Y que de alguna manera es algo que lo podemos entender como una pulsión de vida, ¿no? Justamente, ¿no? Es esa sensación de que nunca hay una meta, digamos, pero esto no nos tiene que frustrar, nos tiene que motivar, ¿no? Es este inconformismo constante, pero no enojo. No, yo los nombro, ¿no? Hay obras, ¿no? que tratan mucho sobre el tema del enojo, que es muy interesante también, ¿no? Actores muy, muy buenos, digamos, que han trabajado el tema, pero yo no sé si lo vería tanto como un enojo, ¿no? O sí, quizás, pero como ese inconformismo, ¿no? Como que nada me conforma, ¿no? O sea, es como que decís esa cosa bueno, escribí un libro, bueno, escribí otro, hiciste esto, bueno, hace más, ya. Eh, pero eso llevado también, o en verdad eso sirve cuando lo llegamos al nivel de la superación personal, ¿no? A lo espiritual, ¿no? Tengo una casa, quiero tener otra, quiero tener otra, quiero tener otra, ¿no? Así, digamos, de alguna manera hay que poder digamos, ese inconformismo permanente, ¿no? Eso de querer, de alguna manera, no querer conformarme con lo que me quieren vender, digamos, ¿no? Básicamente eso es Lilith, ¿no? Eso nos debería llevar a algo una motivación por la superación personal a nivel espiritual, ¿no? Por supuesto, desde este lado hay que verlo, ¿no? De nuevo, no desde lo material o desde el poder o del dominar a los demás, sino en uno mismo, ¿no? Y entender que de alguna manera ese inconformismo, ¿no? Eso de decir, por ejemplo, a nivel espiritualidad, ¿cuál es mi norte? ¿Cuál es mi meta? Bueno, ninguna, siempre se puede ser mejor. Siempre se puede ser mejor. En la astrología, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ¿qué vamos a decir? Que ya está, que las teorías que hay astrológicas ya explican todo. Cuando todos sabemos que cuando uno está haciendo una lectura, hay un montón de cosas que no te cierran y que uno sabe como astrólogo que no le cierran, pero trata de más o menos de dibujarla. O sea, Lili lo que nos dice Eso. Te iba a decir eso. claro, no te conformes. Rebeldía, pero esta es la rebeldía, este es el enojo, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no? Esa cosa de que a Lilith también mucho se la asocia con el Lo lado. atamos con alambre, ¿no? Es como que lo mediocre no sirve tampoco, ¿no? El parche no da, No, el caretaje no sirve, ¿no? Es como eso borrarlo, ¿no? Te lo hace como notar, ¿no? Parecería ese disconformismo de uno, de su esencia, ¿no? Quizás, ¿no? claro, Lo que claro, vos aparentás, lo que vos querés mostrar, claro. y por ahí internamente mueven otras cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que Lilith es una flecha al ego, ¿no? Al ego y sobre todo al peor de los egos, que es el ego a veces espiritual, ¿no? O el ego del conocimiento, ¿no? Yo sé todo y
y bueno, y por eso difícilmente que la veamos en un análisis, ¿no? Difícilmente veamos que se la incluye, justamente por eso, ¿no? Porque implica un camino de humildad, pero de verdadera humildad, ¿eh? O sea, es como que tenés que realmente entender que estás que vos como técnico, si se quiere llamarlo de una manera, ¿no? Estás en una posición de vulnerabilidad constante, ¿no? Y ese es el inconformismo, ¿no? Y eso es lo que nos viene a enseñar esta gran maestra, ¿no? Esta energía tan fuerte que si la pudiéramos al menos conectar un poquito con eso, sería de una gran evolución para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Eso de decir, no, pará, yo más, solo sé que no sé nada. Es un poco el solo sé que no sé nada de Sócrates, un poco esto, digamos, ¿no? Esto es decir, nunca hay llegar a una zona de confort, ¿no? Que esto que hablamos siempre, que justamente cuando hablamos nosotros, que bueno, lo hablamos siempre, esta frase tan cómoda que tenemos, ¿no? Tan confortable, ¿no? Que es la famosa zona de confort, ¿no? Que en algún punto en la astrología, ¿no? Muchas veces, y yo creo que se puede asociar mucho con lo que es la luna, ¿no? Que es esto que hablábamos el otro día, ¿no? Del mundo emocional, en el sentido de esos recursos emocionales, digamos, sentimientos, reacciones, conductas, acciones, elecciones que uno hace como para, de alguna manera, poder encontrar un centro, ¿no? Pero bueno, son cosas que siempre es como lo mismo, ¿no? Y justamente por eso decíamos la otra vez que nunca uno tiene que conformarse, no nos tenemos que enorgullecer de la luna, sino que la tenemos que cuestionar. Che, ¿por qué siempre que me entristezco, o que me dicen esto, o que me pasa aquello, o que me frustro con ello, lo que sea, recurro a este tipo de conductas? Bueno, recurrir a ese tipo de conducta, eso tiene que ver con un mecanismo lunar. Yo en el libro se lo trato mucho, ¿no? Y eso justamente lo podemos asociar con una cierta zona de confort. ¿Por qué zona de confort? Porque de alguna manera me saca a mí, de alguna manera me refugio, yo me puedo refugiar en ese tipo de conductas, de pensamientos, de imaginaciones, digamos, de lo que sea, ¿no? ¿Y por qué entonces a Lili se la llama la luna negra? Bueno, de alguna manera tiene que ver con cierta idea de oposición a eso, ¿no? Nunca la zona de confort, nunca. Esa cosa del inconformismo permanente. Pero atención con algo acá hay un tema que es muy importante. Porque en astrología, que lo mencionábamos, quizás el otro lo mencionamos un poquito por arriba, ¿no? Se habla mucho de los opuestos complementarios, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos Sol en Tauro y el opuesto complementario es Escorpio, ¿no? O sea, digamos, digamos, ¿qué significa? Que lo que tiene uno se complementa con lo otro. Perfecto, esto está muy bien. Pero atención con un tema, ¿no? Que esto es algo que también yo lo desarrollo mucho en el libro, pero bueno, es un tema también a discutir, ¿no? Todo esto es discutible, digamos, no tanto discutible y enriquecible sobre todo, ¿no? En el caso de la luna y Lilith, que uno puede pensar la luna blanca, por llamar de una manera, la luna negra, por decir de una manera, ¿no? La luna negra también es una metáfora, ¿no? Son opuestos, pero no sé si son opuestos complementarios. O sea, yo no sé si, porque hablar de un opuesto complementario es hablar de un horizonte de posibilidad de que esa fuerza vital nuestra, del inconformismo nuestro, que nunca nos tenemos que conformar, siempre tenemos que tener la humildad de saber que lo que sabemos es limitado, que eso es lo que nos viene a dar Lilith. Bueno, ese inconformismo nunca puede de alguna manera complementarse con nada, porque de alguna manera si yo acepto esto, digamos que es tan común en la astrología y que está bien, pero no sé si en el caso de la luna y Lilith, ¿no? Pensarlo como opuestos en tensión está bien. No está tan bien pensarlos como opuestos complementarios. Y aclaro esto, porque uno dice, yo digo opuesto y automáticamente alguien que sabe astrología decía opuesto complementario. No, atención, complementario no, opuesto. Después, lo de los complementos, eso por ahí lo podemos trabajar desde otros lados, ¿no? Yo en el libro trabajo un poco
esta idea del opuesto complementario, pero más pensándolo desde el lado de Quirón, ¿no? Que también ahí yo me apoyo en otros autores que trabajan en este tema, que sí que quizás tiene por ahí una línea como para pensar cierta oposición complementaria, pero de todos modos lo que a nosotros nos tiene que dejar esta ley, que de alguna manera desde la astrología, como todo en la astrología, ¿no? Como los signos y como los planetas son directrices, son aspectos de nuestra personalidad, de nuestra psicología, de nuestro modo de proceder, digamos, ¿no? Lilith, ¿cuál es? ¿Qué sería? ¿Qué lado sería? ¿Qué directriz sería? ¿Qué modo de proceder? ¿No? ¿Qué faceta nuestra sería? Bueno, es esta, ¿no? La de lo que de alguna manera nos relata el mito del inconformismo, ¿no? No me conformo con el cuentito de que estamos bien, el cuentito de lo que a mí me conviene, el cuentito de la zona de confort. Ojo, también, y los podemos llevar a la interpretación astrológica, ¿no? El cuentito de que va a venir un eclipse y que me va a pasar tal cosa, ¿no? El cuentito de que porque mi luna no sé qué, entonces yo soy así. Nunca, ¿no? Siempre estoy en crisis de alguna manera, pero en crisis entendido la palabra crisis Cambio. como pulsión de vida, Gaby. Claro, cambio, claro. No como Total. no como que me deprimí, digamos, no estamos hablando de ese tipo de crisis, estamos hablando de estar en crisis, pero porque yo me pongo en crisis. Y Claro, claro, claro. claro, y bueno, justamente un poco, y ahí si querés podemos, ya vamos cerrando, pero un poco, No, estamos. sí, no, pero un poco esto de decir me pongo en crisis, ¿no? Bueno, y acá viene algo muy interesante que también, bueno, yo en el libro lo trato, ¿no? Que es que acá sí puede ser útil entrar a ver cuál es mi Lilith, en qué signo y en qué casa está, digamos, ¿no? Porque una vez que yo entendí este marco filosófico, si se quiere, ¿no? Por eso hay que, digamos, a ver, yo tengo que tener claro este marco filosófico antes de poder yo mismo entender a mi Lilith o someterme a que un astrólogo o alguien interprete mi Lilith. Yo tengo que tener claro este marco filosófico, esta cosa del inconformismo, esto de la oposición, pero no complementaria, ¿no? Esta cosa de cuando me querés agarrar, me rebelo y me voy, digamos. Si yo tengo claro esto de vivir en crisis, en el sentido de una crisis de crecimiento constante, si yo una vez que tengo claro esto, ahí sí puedo entrar a lo que yo llamo en el libro que yo inventé, ¿no? Como Lilith, si se quiere, circunstancial, que es circunstancialmente en mi carta natal, Lilith está en este lugar, ¿no? Bueno, pero esa posición, esas distintas posiciones que puede tener en las casas, digamos, o en los signos, y yo en los signos, ¿no? Nos puede dar mucha información muy importante sobre qué temas, digamos, son los que yo tengo que tener siempre en crisis, digamos. ¿En qué temas yo no me tengo que dormir nunca? Porque hay temas y temas. Lilith nos va a decir, no te duermas en nada, porque eso es el mensaje. Lilith siempre va a estar, revelate ante todo, sé inconforme ante todo. Pero atención, en esta zona, en esta área, en esta casa, en este signo, con estas relaciones, con estas cuadraturas, lo que tengas, mucho menos. Porque este sí es un punto. Y aparte, no porque te vaya a ir mal en la vida, sino porque más entres en crisis o más vos mismo te generes crisis, sin esperar ni siquiera que la vida te genere una crisis, vos te generes crisis en esta área, también mejor te va a ir en la vida. No es solamente para que no me vaya mal o para superar una depresión, sino yo estando bien incluso, me pongo en crisis en estas áreas de lo que me está marcando en mi caso puntual, para que esto sea también un motor de cambio. O sea, esta es la riqueza que tiene, pero atención, para llegar a esto, de nuevo, hay que tener muy integrado el marco conceptual y el marco filosófico de lo que significa Lilith en la astrología y en nuestra vida. O sea, porque si no caemos en la misma, si no caemos en una muy cientificista, si se quiere, ¿no? Esta cosa que no es que esté mal, pero está mal cuando se la lleva a un extremo, ¿no? Esto de hacer un recorte de algo
y que eso se vuelva el todo, y yo hago un análisis de eso como si fuera la totalidad, ¿no? O sea, Lilith también se va, como con todo, también va a resistirse a eso, ¿no? O sea, no, como un recorte, yo soy todo. Por eso yo en un momento a mí me pasó que necesité de alguna manera algún instrumento teórico, decir, no, hay una Lilith circunstancial, que es la Lilith que encontramos en una casa y en un signo. Pero bajo hay una Lilith constitutiva, hay una Lilith que es todo, está en todo, está en la casa 1, en la casa 2, en la casa 3, está en Aries, está en Tauro, está en Géminis. Está en todo. No le podés poner un límite, porque si le pones un límite, te vas automáticamente, te salís del marco filosófico de lo que realmente significa Lilith, y cualquier análisis que vos hagas de Lilith particular no va a servir. Por eso, de alguna manera, rompe de alguna manera la estructura del análisis astrológico. No es que lo rompe, lo flexibiliza, te obliga a vos como astrólogo a tener que empezar a agarrar esas herramientas como si fueran fierros calientes, ¿viste? Y eso te puedo asegurar que si lo aprendés a hacer y si lo empezás a hacer a conciencia, y si vos querés realmente ser sincero con vos mismo y de alguna manera cuando te encontrás en un atolladero que te pasa cada vez que haces una lectura 20.000 veces, empezar a decir, bueno, a ver, empezar a decir, tengo la humildad y tengo también herramientas que me pueden ayudar mucho a ver esos atolladeros, ¿no? Y entonces ese inconformismo, fíjate, ese inconformismo, esa rebeldía, ¿no? Ese enojo, como lo queramos llamar, se convierte en una pulsión de vida, pero en algo amoroso, digamos, porque, digamos, me está dando herramientas, me está dando alternativas, me está dando caminos, me está dando recursos donde antes no había nada. Lo único que había era cerrarme, endurecerme y morirme con mi teoría y tratar de hacer forzar tu vida a una teoría que andás a ver dónde viene, ¿no? O sea... Total, impresionante. Antes también, mirá, está Nora que nos mandó saludos, ahí te manda saludos por el libro, por ahí le puede hacer una nota también, ¿no? Está Sí. Estrella del Tajo, está Alberto de Rosario, dice, y si la crisis te lleva al punto de quiebre, ¿cómo se revierte eso habiendo tocado fondo? Si existe una estrategia, saludos desde Rosario. Claro, bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ver también, ¿no? A ver, uno tiene la información, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, hay que ver también en qué estado de ánimo uno está, digamos, como ¿Y para... qué apoyatura psicológica también podés tener a estar en un punto de quiebre? Punto de quiebre, casi estuve yo, imagínate. No, pero es que ¿Entendés? O sea, después tampoco, si Lilith. tampoco es malo estar en un punto de quiebre. No, Lili no. justamente es lo que nos hace es llevarnos a los puntos de quiebre, ¿no? A veces uno puede, si uno está muy mal por una situación que vivió, lo mejor que puede hacer uno no va a salir de ahí sabiendo de Lilith o sabiendo de astrología. Uno tiene que salir de ahí con de otra manera, ¿no? Otro tipo de ayuda. Y cuando uno está más o menos tranquilo, bien, estabilizado, uno puede empezar a incorporar esta información como para, de alguna manera, evitar que te vuelva a pasar lo mismo en el futuro, pero sobre todo por tratar de entender por qué me pasa, ¿no? Y justo un poco esto que hablábamos antes, Sí, ¿no? sí, tal cual. Quizás uno, si uno tiene quizás una apertura mental, puede, a partir de hacer el estudio, ya entendiendo todo lo que es Lilith, ¿no? A ver, sería como que si la crisis te lleva al punto de quiebre, es entender por qué llegaste a ese punto de quiebre, diríamos, ¿no? Que no todo es la culpa del otro, etcétera. Claro, Algo de esto tengo yo, es como claro. eso, ¿no? Llegar a eso. Ya si vos tenés psicopatía y demás, es No, bueno, claro, el pero todo, borde, pero de alguna forma es un análisis que también nos lleva a esa reacción, quizás, ¿no? De vernos de vuelta con nuestra falla, sería también, ¿no? O sea, la versión que mostramos también tiene fallas, ¿no? y aparte todo tiene una razón, ¿no? Obviamente que esto de la astrología lo podemos ver desde todos los planetas, todo, pero si nos centramos en Lilith específicamente, quizás hay algo que nos puede dar muchas respuestas. De nuevo, Lilith siempre, de nuevo, insisto en esto porque es fundamental, siempre y cuando nosotros tengamos claro este marco filosófico del Lilith conceptual, ¿no? Del inconformismo, de la no estructuración, de la flexibilidad extrema, las 24 horas, los 7 días de la semana, digamos, siempre que tengamos en claro esto, a partir de
yo con este conocimiento y con esta, digamos, caminando por ese, digamos, por el filo de la navaja, que es eso, ¿no? Voy a mi Lilith, a mi posición en mi casa, en la casa, en el signo en el cual yo lo tengo, y seguramente todas esas crisis existenciales van a tener que ver con quizás, o esa posición nos va a dar bastante información en el sentido de esto que decíamos antes, ¿no? Ese estudio, ese conocimiento de Lilith nos habla un poco de qué áreas de nuestra vida tenemos que autoprovocarnos crisis, ¿sí? Atención con esto, porque eso me parece que es lo más valioso que nos puede dar Lilith, porque justamente quizás esa psicopatía, eso que vos decías, bueno, eso tiene una causa también, y quizás la causa fue quizás haber quedado en alguna zona de estancamiento, una zona de confort, que me terminó llevando a expresar algo. Ese estancamiento me llevó, bueno, a expresarlo en forma de psicopatía o lo que sea, ¿no? O en un comportamiento de lo que sea, en una forma de ser, en determinados gustos, lo que sea, lo que sea. Entonces, pero bueno, de nuevo, ¿no? Como el condicionamiento, romper lo condicionado, ¿no? Lo que traes y lo que vas adquiriendo, ¿no? Como mochila también muchas veces, ¿no? Cargas sociales y demás. Es que Ser el perfecto en esto, en lo otro, en cumplir, con eso no. Tiene que haber algo en nosotros, esa rebeldía que pueda ahí movernos, ¿no? También. Claro, y desde el la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde quedaron todos esos recortes de nuestra personalidad que hicimos, digamos, durante el periodo de la luna, ¿no? En nuestra vida, que es esa infancia, ¿no? Esto que hablamos al principio, ¿no? Para hacer un cierre, digamos, al principio decíamos, ¿no? Que la luna es esas limitaciones, ¿no? Que vamos dejando a veces por problemas económicos, a veces por problemas, por demasiado dinero, digamos, esas limitaciones que nos ponemos, que nos pone la vida y que nosotros vamos dejando de lado, ¿no? O sea, bueno, yo quería hacer tal cosa, pero no se puede, o no se debe, o no sé qué. ¿Y dónde queda todo eso? Bueno, en algún lado queda. Por eso el libro se llama Entre lo inconsciente, ¿no? Claro. Y el autoconocimiento, ¿no? O sea, ahora que por ahí después volver a conectar con eso y puede ser un camino hacia el autoconocimiento, ¿no? Y ese recorte, digamos, de alguna manera, nos vuelve a llevar un poco a la historia de Lilith, ¿no? La marginación, el excluir, salir de acá, ¿no? La historia oficial a partir de ahora es esta. Bueno, eso mismo hacemos nosotros con esos recortes, con esos sueños, con esos deseos. ¿Dónde fue a parar? No estoy diciendo que hay que volver a hacer eso, pero eso no queda en la nada, no es que me olvide de eso. Eso en algún momento queda, eso en algún lugar queda pulsando. Y que después se puede expresar a través de, como decía vos, una psicopatía, una conducta, una acción, una reacción, deseos, formas de vida, lo que sea. Bueno, por ahí está oculto atrás de eso, ¿no? Entonces, y ese es el trabajo justamente del autoconocimiento. Por eso Lilith, entre lo inconsciente, eso que, chau, y volver a eso, pero en forma de autoconocimiento, no en volver a hacer lo mismo. Yo quería hacer esto, hago esto, no. Eso como una herramienta para autoconocernos, pero porque quizás lo que eso significaba en ese momento hoy significa otra cosa, ¿no? La podemos aplicar también en una experiencia de meditación. Esto es algo que se puede aplicar en muchas técnicas y tiene un futuro, digamos, un campo de desarrollo muy grande que, bueno, que para mí es un primer paso, pero que bueno,